Mocorito, quedó nuevamente demostrado que las cosas cambiaron también en la familia presidencial. Pasamos de una primera dama, conocida como la Gaviota, actriz, gastadora del dinero de los mexicanos en sus viajes a París, Francia, diva, que además ganó mucho trabajo en Televisa para comprarse una casa blanca como la Casototota, ya sabe cuál. Bueno, reputación y bien ganada. Conste, que no es que yo le ponga de más. Bueno, y hoy tenemos a la esposa del presidente, comprometida con la lectura, comprometida con la cultura. Beatriz Sánchez Müller estuvo con el presidente, con su esposo, allá en Mocorito, Sinaloa, en el lanzamiento de la estrategia de lectura, en donde Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo II, también tendrá un papel fundamental, importante. El lanzamiento de la estrategia de lectura, para que vea las diferencias. Hay niveles, capitán, diría un amigo. Hay niveles. La intervención de la esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Perdón. Beatriz Gutiérrez Müller, dice Toño que por ahí se me salió un Sánchez, no sé de dónde. ¿Se escucha? A las autoridades, a los asistentes, a los amigos. La primera pregunta que deberá venir a su cabeza al presentar esta Estrategia Nacional de Lectura es ¿por qué Mocorito, Sinaloa? Algunos pensarán, hay lugares más remotos. Otros recordarán, sabemos de sitios donde no hay bibliotecas o hay más allá índices de analfabetismo. O podrían afirmar, en otras partes hay más necesidades y de otro tipo. Me anticipo incluso a los que aseveren, hay cosas de mayor apremio en este país que programas de lectura. Algunos tendrán razón. Siempre hay una persona, siempre hay una situación, siempre hay un lugar que está peor o amerita una atención súbita. O un lugar, problema o persona que está mejor, bien mirado, según cómo la va pasando en la vida. Que estemos hoy aquí tiene que ver con una historia transcurrida a principios del siglo XX y que he venido a memorar frente a todos ustedes. En los mejores años del régimen de Porfirio Díaz, y en buena parte gracias a la voluntad de Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública desde 1905, las artes en México brotaron de manera esplendente. Desde finales del 19, México era uno de los lugares más acariciados para los artistas hispanoamericanos. En nuestra capital nacional, muy en concreto, era menos difícil abrirse camino en el mundo de las letras, si acaso Madrid o Barcelona, Buenos Aires o Lima. Era un sueño hacer una carrera en nuestra república. Había periódicos, museos, mecenazgos y público, pero también colegios especializados, liceos como el Liceo Rosales de Mazatlán, Obertura de la Autónoma de Sinaloa, y aunque todas las actividades educativas más bien se concentraban en la capital, a cada tanto kilometraje era posible hallar un sitio donde estudiar ingeniería, derecho, docencia, medicina y arte, o ser letrado. Aquellos que soñaban con ser escritores y que podían desarrollar su carrera en rancherías o villas, sin embargo debían de emigrar y se mudaban con razón fundada. El esquema centralista se reproducía en estados y territorios. El que quiera avanzar debe salir. Porque es verdad que a pesar de la instalación de escuelas y normales en el país, apenas estaban en expansión. La educación primaria nacional se formalizó en todo el país a principios del siglo XX. Así que analfabetismo era alto y digamos que México conservaba, para bien y para mal, una tradición oral milenaria. Esto quiere decir que el conocimiento, las tradiciones, la información se transmitía de boca en boca. Por eso,
Periódicos y revistas de la época se editaban casi de manera exclusiva para un público ilustrado. Había escasas imprentas, casi todas ellas eran propiedad del gobierno, y un círculo pequeño de lectores y críticos que terminaban por ser una cúpula de enciclopedistas, sabios varones, pocas mujeres que circulaban ese conocimiento. Pero he aquí un hecho fundamental que desmonopolizaba esa información, esa reflexión o esas obras literarias: la lectura pública y su consecuente discusión, memorización o interpretación. Esto explica por qué durante miles de años se ha transmitido el conocimiento a la humanidad. La lectura pública o representación, hablando del drama o la comedia, permitieron informar a las sociedades de los antiguos griegos. En la Edad Media, haciendo un recuento muy veloz, los trovadores o cantores de gesta. En el romanticismo y a principios del siglo, las veladas literarias o los círculos de lectura. Era allí donde la palabra escrita se convertía en voz y comenzaba a transmitirse de boca en boca para llegar a todos los oídos sensibles, receptivos y críticos cuando fuese el caso. Un paréntesis. A principios de siglo fue cuando empezaron a hacerse los meetings, como este. Voz inglesa, que significa reunión y que hoy por hoy significa reunión proselitista de personajes afines a una causa. Francisco I. Madero, por ejemplo, se hizo célebre desde 1908 por organizar giras y meetings por todo el país, buscando transmitir a través de la palabra oral los principios del antirreeleccionismo. Padeciendo el país de ese centralismo que durante siglos ha resultado tan pernicioso en todos los órdenes de gobierno, hubo un médico de profesión inclinado a las letras que por su trabajo se estableció en Mocorito, en la región del Ébora. Este nombre es como se le conoció a la zona por las primeras excursiones del conquistador Sebastián de Évora en 1533, al mando de Nuño de Guzmán. Mocorito para 1900 contaba con 28,000 habitantes. Ese médico era Enrique González Martínez. Oriundo de Guadalajara, ya había publicado un poemario titulado Preludios en Mazatlán. Ya también había chocado con la pared al querer desarrollar su carrera literaria hacia 1905 en la gran capital. Había recibido un palmo de narices y viendo cómo no era posible que autores de la región noroeste tuviesen forma de ser conocidos por su trabajo, se le ocurrió invertir el modelo, salir de la periferia para llegar al centro. Además de su trabajo como médico y como prefecto político a mediados de 1906, el periódico La Voz del Norte, aquí estaba, a media cuadra, ¿lo vieron? La placa. Le permitió publicar como suplemento gratuito un folleto de 16 páginas que llevaba por nombre Arte. Y como tuvo éxito, y en una primera etapa los editores comprobaban que lectores había bastantes, sin necesidad de recurrir a las revistas del centro, esto es, de la capital del estado, aún del país, se arriesgaron aún más. En julio de 1907 comenzó la circulación de la revista Arte, apoyada con el entusiasmo de José Sabás de la Mora y de Sixto Osuna. $1 costaba el ejemplar. A ver, Toño, Escuchen, yo estoy emocionado, pero tal vez a las personas no les parezca tan interesante como a mí. Pero creo que hay una galaxia, diría alguien aquí en el chat, de diferencia entre lo que le está aportando Beatriz Gutiérrez Müller a lo que vimos que le aportó en su calidad de primera dama Angélica Rivera. Sí, las comparaciones son odiosas. Odiosísimas en este caso. Pero, Toño, o sea, qué impresionante ver y escuchar a Beatriz Gutiérrez Müller, quien además es una autora, escritora, doctora, académica, hablar de estas cosas. Y a mí en lo particular me emociona. Porque yo decía, Mocorito, ¿por qué Mocorito, Sinaloa? Sí, no, eso es lo que te iba a decir. Imagínate tú, Vicente, que en la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura,
tienes a una mujer, una académica, una doctora, dándote un panorama impresionante, un contexto histórico increíble, bueno, muy largo, pero muy, muy interesante, evidentemente, sobre por qué se hace esa presentación de la Estrategia Nacional de Lectura ahí en Mocorito. Y le da a usted un contexto de la revolución, habla sobre la lectura pública que nos antecede como mexicanos desde tiempos prehispánicos, ¿no? Habla de cómo es que esa lectura pública pues influyó en la sociedad griega y cómo fue creciendo así hasta los ingleses incluso. Nos da el contexto de por qué se hace un meeting o mítines, ¿no? Políticos. Nos dice debido a quién se hace esta presentación de la estrategia ahí en Mocorito. Y verdaderamente, te voy a ser muy honesto y le voy a ser muy honesto al público consentidor. Se me salió la carcajada durante el discurso. No me lo tome a mal. No por lo que estaba diciendo la doctora Gutiérrez Müller. No, señor. Sino al pensar en esa comparación odiosa con la gaviota. Con... ¿Cómo se llama? Ya está, se me olvidó su nombre. Angélica Rivera. Angélica Rivera. La ¿no? amiga de Eduardo Yáñez y sí, de... Sí, claro. ¿Se imagina usted? No sé cómo se llaman los otros actores, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de una persona que se despide de Los Pinos, invitando al equipo de Ventaneando. Así es. A Pati Chapoy, a Daniel Bisoño, a Pedrito Sola. Y tienes a esta mujer que, por cierto, pasó la vacación junto con López Obrador, con su esposo, al lado de Silvio Rodríguez, ¿no? O sea, qué diferencia abismal en eso, ¿no? La comparación es espantosa, es odiosa. La verdad es que a mí, yo no recuerdo, de las pocas veces en las que Angélica Rivera dio discursos, no recuerdo que haya dado un contexto tan fundamental de las cosas, tan histórico, tan académico, como lo dio la doctora Gutiérrez Müller. Sus discursos eran muy por encimita, nada profundo. Pues por obvias razones, ¿no? Acuérdate que en uno de esos discursos dijo, por algo se casó Enrique conmigo, porque le gusta el arte, que no sé qué. Y todo cuando presentaron estas preseas a la cinematografía mexicana, no me acuerdo, algo así, ¿no? Que según ellos era, pues bueno, el evento cultural de la década. Pues no, o sea, haga el comparativo odioso, es espantoso ese comparativo. Hoy tenemos... Pero necesario, ¿no? Pero necesario el comparativo. Y mira, quiero mencionar también, pues muchas cosas de esta doctora, la doctora Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Ya no existe eso de la primera dama aquí en México, ¿no? Muchos desalmados, porque esa es la palabra, muchos desalmados se la pasan criticando una y otra vez a su hijo pequeño. Muchos desalmados incluso lo utilizan en memes y lo comparten en las redes sociales familiares de todo mundo, ¿no? Y ponen algo que duele porque es un niño, ¿no? Se burlan de él por la forma en la que en algún momento se pintó el pelo. Yo veo a la doctora con el pelo pintado como lo hizo tal vez su hijo, y eso nos dice muchísimo. No lo está diciendo ella en ese discurso, señoras y señores. No lo está diciendo, yo estoy haciendo esto por mi hijo, pero el que se dé cuenta, que se dé cuenta. Lo hace para solidarizarse, para ponerse al nivel de su hijo. Esa es una verdadera muestra del cariño tal vez de una madre, y una madre que sabe, una madre que tiene un intelecto superior a lo que probablemente pudo haber tenido pues alguna otra que no quiero mencionar en este momento. Hablando de hijos, Toño, voy a hacer